Momento de recibir a nuestro invitado de esta fecha. Nos acompaña el ingeniero Alfredo Molinas. Él es asesor en temas ambientales de la Unión de Gremios de la Producción. Ingeniero, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buen día, a tu disposición. Bueno, para conocer en detalle todo lo que tiene que ver con certificados agronómicos, contarnos en qué consiste primero y después cuáles fueron las experiencias en años anteriores con estos certificados, ingeniero. Sí. En realidad, los certificados agronómicos son conocidos como apoyo directo desconectado, su posición universal, digamos. No fue un tema que es de Paraguay solo en particular. Claro. Esto viene con el apoyo de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo en su momento. Es para periodos críticos. Hubo un programa de agricultura familiar en su momento que consistía en tres componentes. Uno era el certificado agronómico, el otro era el apoyo, la asistencia técnica a pequeños productores en la región oriental, menos de 20 hectáreas y en el Chaco de mayor de menos de 50 hectáreas. Y el tercero venía un proyecto piloto de seguro agrícola en el paquete de la propuesta. Y particularmente los certificados agronómicos en un periodo de sequía, como en el año 2007, 2008, y en un periodo como hubo sequía en el 2012 y 2013 se implementó en Paraguay. El Ministerio de Agricultura lo que hacía era identificaba y focalizaba productores agrícolas que a través del Servicio de Extensión Agrícola que realmente vivían de la agricultura y eran pequeños productores que se conocen como agricultores de la agricultura familiar campesina. Sí. Y el extensionista le comprometía al productor al anotarse que primero que reúna ciertas condiciones, que sea pequeño productor, que viva de la agricultura, y asumió un compromiso que para recibir los certificados agronómicos tenía que plantar 2 hectáreas de cultivo de autoconsumo y tenía un menú el ministerio, ¿verdad? Y que se conoce comúnmente, yo soy algodonero, soy sesamero. Bueno, en ese menú había, por ejemplo, sésamo, algodón, mandioca, maíz, caña de azúcar y hortalizas. Es decir, el certificado no discrimina a qué se dedica el productor, solo que tiene que ser pequeño y que tiene que vivir de la agricultura. Y asume esos compromisos. Entonces es un menú como cuando te vas al restaurante. De ahí se elige. De ahí él elige. Sí. La plata se le va a dar a él y él es el que toma la decisión. Si a veces necesita comprar herramientas, él compra herramientas y ya tiene los insumos. Claro. Y la cantidad de plata que se le va a dar por cada es un promedio que se hace de acuerdo al costo de producción de cada rubro. Y él puede elegir los rubros a cuál se va a dedicar. Sí. Es como un incentivo económico. Tiene un ejemplo muy bueno, es decir, es como la gallina. El gobierno le da a través del ministerio los huevos y él decide si va a comer, digamos, huevo frito, pasado por agua. Él toma la decisión. En los sistemas antiguos son diferentes. Es como el chancho. Ellos le compran la semilla, le compran todo el ministerio y le entrega, que es lo que está muy cuestionado hoy, que es los famosos Papá Noel regalo que le llaman. Entonces, si la semilla no funciona, es la semilla del ministerio, no es la semilla de él. Si él recibe los recursos, él elige las mejores semillas y siempre el ministerio le apoya. Entonces, al recibir el recurso, para recibir, él se compromete a 2 cosas: a plantar un rubro de renta que le va a generar ingresos. Segundo, tiene que plantar 2 rubros de autoconsumo. Y tercero, él tiene que adoptar ciertas tecnologías nuevas. Hasta que se desarrolle el otro paquete, que es el paquete que era el de piloto, que era de seguro agrícola, que ya viene del 2007 y quedó pendiente hasta hoy todavía su consolidación. ¿Y cómo fue esa experiencia que usted menciona de esos años? Y realmente en el año 2007 se hizo un registro de agricultura familiar de productores que viven, no que viven en el campo, sino que viven de la agricultura. Y se encontró que había algo así como 80.000 familias que vivían en ese momento de la agricultura. Y había un fenómeno ya ahí, que la mayoría ya eran de edad, en la gran mayoría. Entonces, la tendencia era que los que viven de la agricultura realmente en el campo pequeño, había una tendencia o que migraban o que estaban saliendo a dedicarse a otras cosas. Y ellos recibieron este certificado solo en sésamo. Se gastó en todos los certificados, ponerle 20 millones de dólares para hacer un cálculo, y solo en sésamo
se tuvo un retorno en ese 2007-2008 en la campaña agrícola de 360 millones de dólares, sin contabilizar algodón, sin contabilizar los otros que usaron en otros rubros. Fue una experiencia muy interesante. Por supuesto, esto tiene mucha resistencia, porque lo que hace es el extensionista vuelve a tener un poder en el campo, porque él es el que negocia con el productor, que eternamente fue su cliente, que en la lista que le va a poner, él va a recibir un certificado agronómico que representa un valor, ponerle de, hoy debería de ser 1,5 millones, digo yo. En su momento fue de 500 a 700.000 guaraníes por persona que va destinado. Esto no tiene nada que ver con el préstamo. Él puede ir después. Ni con usar, un subsidio. No. Esto puede usar para pagar préstamo y ampliar su préstamo en el crédito agrícola, en el Banco Nacional. Esto es un apoyo directo desconectado que se llama. El Estado se desprende y él decide. El otro componente que funcionó con estos certificados es, se plantaron los rubros de autoconsumo, la gente la gente usó. La Universidad Nacional hizo una investigación de cómo se usaban, el 70% se usó para rubro de renta, el resto usaban para otras cosas, comprar herramientas, alimentos, a lo mejor tenían todos los insumos, tenían ya alguien que le va a proveer, entonces decidieron comprar otras cosas, pero funcionó muy bien. Ahora, el segundo periodo que funcionó fue la época 2012, creo que hubo la gran sequía, también por la ley salió y se entregó. El problema es que acá las organizaciones campesinas no funcionan, es decir, el que funciona es el productor directo con el extensionista. Se le depositan los fondos en el banco y él con su cédula va directamente a retirar sus recursos. Sin intermediarios. En un periodo de septiembre que es meses o días antes del periodo de preparación de suelo y siembra de los rubros de renta. Entonces, esto es una iniciativa que hoy debería de ser considerado, creo yo, para pasar estos procesos, porque van dos periodos que pueden ayudar. Periodo de bajos precios, para mantener incentivado al productor que siga trabajando en la agricultura en el campo. Y segundo, un periodo de sequía o de que haya habido, por ejemplo, casos extremos de clima y que no se pueda. Por eso el tercer componente del programa era el seguro agrícola. También, en el caso de precios, vos le daste incentivo. Y también se formaron mesas de trabajo. Llamarle a los exportadores de sésamo en las campañas agrícolas y decirles, bueno, ustedes están dispuestos a pagar un precio justo y comprar adecuadamente. Hay otra actividad que hay que hacer. Venían los sesameros y se comprometían a no dejar un solo gramo de sésamo en el campo, que era la Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo. Se le llamaba a la gente de la Cámara Paraguaya de la Algodonera y se conversaba con ellos cuál era el precio. Y si aún así había problemas, se discutía otra vez en el momento de la comercialización, con ayuda de Itaipú, Yacenetá y otros organismos como INDER y compañía, y los militares inclusive, se le ayudaba al transporte para disminuir el costo del acopio, se le ponían vehículos a disposición a los comités, se ponían, los sesameros ponían zarandas que limpiaban los propios campesinos. En Coronel Oviedo se hizo la coordinadora agrícola de sesamero del norte, vinieron a limpiar todo, entonces eran 200 guaraníes más por kilo, porque esa limpieza costada le ponían un costo los agroexportadores, entonces hacían los propios campesinos. Entonces hay una serie de apoyos que se tienen que dar, no solamente entregar de plata, la asistencia técnica tiene que continuar, tiene que acompañar para que esto sea exitoso. Y la clave de todo después es el tema de precio. De balde vamos a engañarnos. Que también es otra pelea. El precio es lo que... Y el precio es una negociación. El concepto de ser justo o no es un proceso de negociación donde está el comprador y está el productor, en donde el Estado tiene que de alguna manera participar para que el precio sea lo más justo. No sabemos si va a ser lo más satisfactorio, pero lo más justo por lo menos se puede intentar llegar. Ahora, al crearse el sistema que del cual usted está brindando detalles, también se crean los mecanismos y los resortes de control. Sí. Si todos ellos cumplen con lo que se pidió, con lo que se solicitó, y también si no son beneficiarios de otro tipo de programa. Así mismo, es decir, este es un apoyo que viene, si no funciona, o él no cumple, sale del registro. Ya no va a ser beneficiado si hay otro problema de sequía o de precio con otro certificado de agronómico. Y ahí está un poco el tema. Y ahí vos te das cuenta también de la ruralidad, cómo funciona, porque hay muchos que quieren inscribirse
en los certificados agronómicos, pero no viven de la agricultura, pero viven en el campo, se dedican a otro tema, entonces no cumplen con eso porque no es su necesidad propia. Se te inscriben policías, se te inscriben maestros. No, esto es para pequeños productores que viven única y exclusivamente. Y vienen y te dicen, pero nosotros también hacemos agricultura. No, pero vos no calificás. Este es solamente para los productores que vivían de la agricultura. Pienso que es una herramienta, no sé si es la solución, pero puede ser considerada para estos momentos de crisis que se ¿Se está analizando esto? ¿Usted tiene conocimiento si desde las autoridades se analizan? ¿Es una propuesta de la Unión de Gremios también? Yo creo que no, la Unión de Gremios le propuso, tengo entendido, al Ministerio de Hacienda que considere esta posibilidad. Yo pienso que en algún momento es. Y el mecanismo está construido, es decir, esto se hizo en el MAC con el apoyo del Banco Interamericano. Y ya hubo 2 experiencias, ¿verdad? Siempre hay inconvenientes. Lo que pasa es que la parte negativa es lo que a veces no funciona. Duele decirlo, pero se fue a cobrar, por ejemplo, un sacerdote. Entonces, esos son los mecanismos de control, se controla y sale. Claro. ¿Verdad? Hay veces que la gente no quería cobrar, le daban a la policía para que le cobre y después esas cosas se tienen que erradicar. Después se recogen todos los documentos, porque con la fotocopia de su cédula firma él y cobraba su certificado. Todas esas boletas se tienen que volver a recoger en el programa de agricultura familiar y se cruza. Y los que no cumple van quedando fuera del sistema. Y el que no cumple es porque realmente no vive de la agricultura y no necesita ese certificado. Es decir, esa es la temática que se viene implementando. Y es directamente una negociación entre el productor, el extensionista, que es el brazo ejecutor en el campo, y el extensionista vuelva a tener protagonismo. Porque de él depende para que su asistido, pequeño productor, reciba o no ese certificado. El ministerio vuelve a tener un poder en el campo a través de sus extensionistas. Según la experiencia que usted tiene, ingeniero, en este campo, actualmente, hoy, 2019, ¿el Ministerio de Agricultura está en condiciones de implementar un sistema así? Tiene todas las condiciones. Lo que pasa es que el RENAF, el Registro de Agricultura de este sistema, se convirtió después en un RENAVE para recibir proyectos y compañías. Y después creo que se creó otro. Siempre hay contaminaciones en los registros. Había que depurar de nuevo. Y claro, había que depurar de vuelta y había que ver. Cada vez hay menos gente que vive solo y exclusivamente de la agricultura en el campo, ¿verdad? Esa es una realidad por la migración, porque la gente busca servicios. Pero se tiene que focalizar a esa gente y esta es una herramienta válida para esa gente. ¿Por qué? Porque él se empodera de un dinero que recibe y él decide qué hacer en la finca con él. Si él decide mal, tiene la asistencia para decidir bien, porque se inscribe luego con su extensionista y los proyectos que vienen después son complementarios. Es decir, el problema que yo veo es mi percepción, puedo estar equivocado, es que si vos sustentás toda tu gestión sobre proyectos, recibe un grupo de gente nomás. Sin embargo, esta herramienta es para un mayor beneficiario que viven de la agricultura familiar campesina, que en este momento está con problemas. Y tiene un componente importante que usted mencionaba también, que es aquellos rubros de autoconsumo. Sí, ¿no? Hay un compromiso a la firma de la inscripción de 2 cosas. Uno, que van a incorporar tecnología, y 2, que tienen que plantar también 2 hectáreas de cultivo de autoconsumo. Que ellos lo hacen nomás luego, pero cuando asumen un compromiso y van a recibir un certificado que al final es una especie de bono económico, se sienten más comprometidos. Y otra cosa que también les alienta a ellos, que yo veo que también está débil, es que ellos esperan que el Estado, a través del liderazgo del ministerio, la comercialización de su proyecto se involucre el gobierno. Cuando no debería hacerlo. Cuando no debería ser. No, en el sentido de comercial, apoyarle en el transporte, apoyarle en el tema y hacer las negociaciones y discutir cuál es el precio justo, actuar de árbitro del gobierno de tal manera a que ellos se sientan satisfechos en lo que van a recibir por cada kilo de su producto. Ahora, entonces, ¿hay condiciones para hacerlo? ¿Deberían trabajar en conjunto Están las reglas, Ministerio de Agricultura, hay normas, Banco Nacional de Fomento? Banco Nacional de Fomento tiene inclusive las listas de esa época. A lo mejor entraron nuevos pequeños productores y salieron, o hay otros.
Y esto no discrimina. El rubro que va a plantar el como autoconsumo puede ser hortaliza, puede ser caña de azúcar, puede ser sésamo, puede ser algodón, pero el ministerio le da un menú, como se le dice, cuáles son los rubros de renta que tienen comercialización y mercado seguro. ¿Este dinero no se devuelve, ingeniero? No, este se le tiene que dar ahí. En vez de comprarle semilla hoy, vos decidís, él recibe el dinero y él decide qué semilla comprar, qué insumo, cómo comprar, de dónde comprar, siempre con la asistencia del ministerio a través de los extensionistas que le dice tenés que comprar semillas certificadas por el CENAVE, los productos fitosanitarios que tienen que ser de este tipo de franja, te tienen que manejar de esta manera para que no te complique a la salud ni al medio ambiente, es decir, todo eso continúa, pero con un incentivo que él recibe para que él cumpla con todo eso. Y la contrapartida es el resultado, la producción que después comercializa. En Sésamo en ese año nomás te digo, imagínate, se movió en el campo más de 360 millones de dólares. Fue la época que se compraban mayor cantidad de celulares y motocicletas en la zona norte del país. Pero ese ya no controlamos. Sí, ese ya es otro tema que está incluido en las deudas también hoy en día. Gracias, ingeniero, por su tiempo. Estamos a su disposición siempre. El ingeniero Alfredo Molina con nosotros, asesor ambiental de la Unión de Gremios de la Producción, hablándonos en esta ocasión de los certificados agronómicos, su implementación, cómo se hizo en años anteriores, los resultados que dio y cómo puede convertirse hoy en una opción importante, principalmente para los pequeños productores que puedan salir de esta situación, primero de sequía, luego de abundantes lluvias que afectaron la producción agrícola.